señoras ministras y señores ministros, señoras y señores, hoy, en esta última sesión de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación, el trabajo de cada uno es la mejor voz. Y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia. Muchas gracias. Que a veces hasta a mí me pasa, ¿no? O sea, estamos como en contextos que nos llevan al pesimismo, pero saber que tenemos la capacidad de agencia, de hacer algo. Me encanta lo que dijiste, como que el defensor o defensora de derechos humanos ahorita no hay un tiempo de descanso, no nos podemos dar ese lujo. Ya tenemos que estar defendiendo en otras formas, ¿no? Como es en las calles, a través de litigios sí, también, pero pues tendremos que usar otros argumentos. Otras estrategias. Porque yo creo que el derecho no es la vía por excelencia, ¿no? O sea, el derecho es institucional y el derecho lo mantenemos, o más bien con el derecho mantenemos el status quo. Entonces lo utilizamos de manera alternativa para buscar cambiar la realidad, pero en realidad no creo que sea la vía. Es Raquel Álvarez Charqueño y su mirada disruptiva del derecho es todo lo contrario a desesperanza, es experiencia y futuro. Porque si un día una jueza federal recibió una demanda con dibujos de niñas y niños y terminó emitiendo una sentencia que fue explicarles hasta el patio de su escuela, es porque Raquel llevó el litigio estratégico hasta los márgenes, de donde ella misma viene y de donde logró moverse gracias a la universidad pública para convertirse en la abogada exitosa que es hoy y devolver algo del privilegio construyendo justicia social. Y lo hace, coordinando la red de abogadas y abogados Toma tu Remo e incentivando el litigio pro bono. Ella y Celia García Valdivieso, como directora de Derechos Humanos en Perteneces, son las voces y los rostros de la apuesta por la construcción de justicia con perspectiva de género y de infancias desde los lugares distintos que exigen los tiempos inciertos. Platiqué con Celia, literalmente desde la cocina de Perteneces, y con Raquel a unos metros del memorial de Carla Pontigo, cuyo feminicidio derivó en una sentencia histórica para las investigaciones con perspectiva de género para San Luis Potosí y para el país. Yo soy Alfredo Lecona y este es Otro Café. Lo que observábamos es que los tribunales se vuelven muy formalistas y poco creativos. Entonces nos va a tocar más bien impulsar una abogacía muy creativa, que sepa meterse con las narrativas correctas, que pueda sentarse con los justiciables y con los jueces, ser como el intermediario para que los jueces conozcan las demandas sociales de una forma cercana, porque luego perdemos de vista esto de que son personas y no son expedientes y no son papeles y no son números. Entonces creo que va a ser un activismo en tribunales. Aún y sabiendo que cambió toda la estructura y que probablemente nos encontramos con alguien que no tenga las perspectivas que con una judicatura de carrera se buscaba tuvieran, ¿no? De género, de niñez, de infancias, de personas con discapacidad, de personas indígenas. Pero creo que nos va a tocar reconstruirlo. Y por eso va a ser bien importante nuestro trabajo, porque si no tienes narrativas en los escritos y en los alegatos verbales que tienes con los jueces, juezas, pues estamos perdidos. O sea, creo que más que en otros momentos vamos a tener que estar más preparados con narrativas de derechos humanos para poderlas exponer. Yo creo que a mí me cruzan los derechos humanos por mi historia de vida. O sea, yo vengo de un contexto marginal, donde yo no estaría aquí. O sea, mi destino no iba a ser abogada. Por las condiciones estructurales, materiales en las que vivía en el barrio, mi destino hubiera sido tal vez tener un embarazo adolescente, con algún integrante de alguna pandilla,
no terminar una educación porque mis padres no podrían costearla. Entonces soy la historia de la niña de las becas, la adolescente, la universitaria de las becas, y creo que el que me cruzaran esas realidades fue como reconocer que no basta con que llegues tú, sino que todas las universidades se tienen que llenar de los hijos, hijas de obreros, de tianguistas, de la gente de a pie, y que mientras no todos estemos en las mismas condiciones de igualdad de oportunidades o de plenitud, no puedes tú seguir avanzando. O sea, yo creo en eso. Entonces, creo que de ahí viene, pero también creo que no a todos nos tendría que cruzar una realidad tan cruda o tan terrible o de desigualdad. Sí creo que si no conoces lo que sucede en las colonias, en los barrios, en la marginación, pues te puede ser más indiferente. A ver, sé que hay abogados que salen de escuelas privadas, pero en mi caso, que salí de una escuela pública, siempre he tenido muy claro que mi educación se pagó con los impuestos de la clase trabajadora, de los obreros de la zona industrial, de las obreras de la zona industrial que trabajan más de 10 horas diarias, por salarios que a veces no permiten tener las mejores condiciones de vida, y pues que yo tengo una deuda y que toda la vida la tengo que saldar. O sea, ¿qué parte de esa deuda se ha saldado con Guardianes? ¿Qué pregunta? qué fuerte, ¿verdad? Ay, no sé, luego me da sentimiento, ¿no? Hacer litigio social o de derechos humanos me hace recordar porque estudié Derecho. ¿Te ubica? ¿Me ubica? Sí, me recuerda. Es como, a ver, me regresa a mi centro. O sea, digo, puedo hacer otras cosas, pero a ver, la esencia de que estudiaste Derecho es esto. Y a mí me conmueve la historia de Guardianes y es algo que le tengo muchísimo cariño porque todo inició a partir de crear un área de litigio en derechos humanos, de conversar con el presidente de la organización y decir, oye, pues utilicemos el juicio de amparo para acompañar a personas que el Estado les debe derechos, ¿no? O que están en condiciones de desigualdad. Entonces fue crear un litigio en contextos de desigualdad. Crear un litigio con estrategia basada en derechos humanos. Y en ese momento algo que tengo que reflexionar de la reforma es que yo no me daba cuenta de por qué en México yo podía utilizar el juicio de amparo y no irme al sistema interamericano. O sea, yo venía de Costa Rica y yo veía que en países como Nicaragua, El Salvador, Venezuela, incluso con algunas crisis institucionales, Guatemala, acudían al sistema interamericano, a las medidas cautelares de la Comisión, a las medidas de protección de la Corte. Y yo decía, ¿por qué no recurren a sus mecanismos internos? Y ahora que está pasando lo de la reforma, digo, ahora entiendo por qué no recurrían a sus mecanismos internos. Porque son países que tenían crisis institucionales autoritarias que tenían que recurrir a los tribunales fuera del país. O sea, nosotros con el amparo teníamos una vía. Antes. Sí, a lo mejor no la No, más sencilla de acceso a las mayorías, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y estaba un camino de construcción diario para llegar a ese juicio, ¿no? De protección de derechos humanos. Pero ya estamos hablando en pasado. También, a ver, yo creo que aquí es importante decir por qué estudié Derecho, porque tiene que ver con la primaria. Y mis maestros me decían, ella va a ser abogada, o creo que maestra, era abogado o maestra, ¿no? Le decían a mi mamá. Pero me acuerdo mucho y por eso creo que las organizaciones de la sociedad sí son bien importantes. Y esto de Guardianes que logró Arturo con el proceso pedagógico me parece extraordinario. Porque yo me acuerdo que me imagino que una organización civil, pero alguien nos fue a hablar de los derechos de los niños. Entonces,
mi mamá me recuerda, yo me acuerdo, pero ya pues me ha refrescado. Me dice, es que tú después de que tuviste una plática, porque la maestra también me decía, a todo mundo le decías, no te dejes porque los niños tienen derechos. O la maestra no puede tratarte así. Aparte había una maestra que golpeaba a los niños. Estás diciendo entonces que una persona externa te llevó una noción de derechos a ti primaria. Sí, Y es sorprendente. que la abogacía. Qué interesante. Sí, no, o sea, yo cuando... A algo que acabo de... Guardianes. Encontró tierra fértil, ¿no? Sí. Sí. Entonces a todo mundo le decía, no tienes derechos y los niños tienen derechos. Y de ahí, pues sé que viene la historia. Y yo creo que lo último que recuerdo de la primaria muy bonito es que a la hora de receso, mi mamá siempre llegaba a 5, o sea, era media hora el receso, pues siempre llegaba a 5 para que se terminara el recreo con nuestra torta y con nuestros tacos. Entonces, siempre como ese momento de ver a mi mamá, o sea que religiosamente nos llevaba la comida cada receso, me parece algo súper bonito. Recordar que se preocupaba porque Cuidado, ¿no? Por el lunch. por el lunch. Pidiendo que cambiara su escuela y fuera más bonita. ¿Les parece que tomemos protesta para que podamos seguir cuidando nuestra escuela? ¡Más fuerte! Muy bien, pues vamos a tomarle protesta. Fue la movilización del reconocimiento de dignidad. Que yo lo digo desde las palabras técnicas, ya desde la preconcepción de los derechos, ¿no? Pero me parece que fue para las niñas y los niños y la comunidad sentirse importantes. De que merecen las condiciones que les permitan estar felices o sentirse cómodos y que su palabra importa. Que en realidad los abogadas no somos relevantes, somos unos comunicadores mediadores y que los tribunales tienen que ser para los justiciables. Y entonces todo al centro tiene que ser las niñas y los niños. Y creo que lo logramos. Entonces, ya con eso creo que podemos darnos por bien sabidos. Si tuvieras que explicar esto que ya, esta conexión que ya hicimos y la historia de lo que sucedió ahí con una ahora colega, también juzgadora de distrito, que fue e hizo este acto de presencia tan poderoso, ¿cómo se lo contarías? Bueno, una idea que tiene la vara súper alta. O sea, ¿Sí? ¿qué es lo que esperamos? Que este librito... Instrucciones para llevar un litigio con la niñez en México, ¿no? Una dignidad en eso. Y con la dignidad ante todo. Entonces, creo que le diría que se puede. Saber, tampoco es que vamos a buscar el hilo negro. Que ya hubo otras cosas que estuvieron dispuestas a hacer lo que les toca y que no esperamos menos. Y que también podemos ser aliadas. O sea, aquí creo que si bien en mi caso yo no estoy de acuerdo con el proceso que se dio de la reforma, sí estaré con quien decida utilizar los tribunales para el beneficio de las niñas y los niños. Yo difiero un poco en el sentido de que el Poder Judicial Federal venía siendo protector en general, como bien lo dices, de los grupos minoritarios o de los grupos con necesidades.
realmente había una desprotección total, y esto que estamos haciendo en Perteneces pues es algo excepcional, extraordinario, pero lo que en general como que hay este discurso de que vamos a extrañar esta justicia que sí era cercana por otra que está llegando y que es de lo peor. No sabemos, yo no sé, o sea, yo lo que sí sé es que la que teníamos no era cercana, ¿no? Lo que sí sé es que la elección también tiene muchas cosas pues que ser criticada. Sí, yo creo que es en la universidad cuando uno empieza ahí a colegiarse, ¿no? Con los amigos, los colegas, a tener ideas y a tratar de politizar un poco las cosas. Entonces yo participaba en un grupo estudiantil y a partir de ahí pues nos acercamos a comunidades para hacer pláticas sobre derechos humanos. Nosotros como estudiantes de derecha, ¿no? Entonces nos acercamos a las comunidades y pues la realidad es que cuando te acercas a la comunidad se te despierta una sensibilidad y un interés por los problemas sociales muy genuino, ¿no? Pues hay a quienes nos atrapa el tema como a mí y desde siempre me estuve dedicando. Y ahora te sales, ¿no? O sea, sí, es como dar un paso sin eso. Sí, es que es como cuando dicen que cuando chupas una paleta y hasta que te la terminas, que nunca puede dejar de... No has llegado al centro. Nunca, exacto, ¿no? Entonces, y como los derechos humanos tienen tantas perspectivas y tienen tantos derroteros por los cuales luchar, entonces es inacabable, ¿no? El mundo de los derechos humanos. ¿Y qué derrotero escogiste tú? Pues mira, yo en algún momento estuve en la academia, fue profesora universitaria y me encantó, ¿no? Toda la pedagogía de la esperanza y de los derechos humanos. Pedagogía de la esperanza. Sí, yo tengo esta línea y luego pues también he estado especializándome en el trabajo de perspectiva de género, y ese es uno de los grandes cambios con la formación, ¿no? Porque cuando yo empecé a estudiar género y luego a estudiar feminismo, pues eso tuvo grandes repercusiones hasta en la vida privada, ¿no? No se queda en la vida teórica. Es transversal, por supuesto, nos atraviesa todas las realidades, ¿no? Y bueno, pues en 2011 estuve en la defensa de personas desaparecidas. Luego estuve un tiempo en la Comisión de Derechos Humanos como directora de Equidad y No Discriminación en el Estado. Luego fui comisionada de víctimas. Entonces ahí me tocó cosas terribles. El tema de los feminicidios, muy fuerte. Y pues luego siempre he estado postulando derecho familiar, siempre. Entonces estoy muy en contacto de todos los temas que tienen que ver con el género, con las mujeres, con los niños, con las niñas adolescentes. Y bueno, hace 2 años me invita el licenciado José Mario de la Garza a acompañarlo en esta aventura que es Perteneces y que ha sido maravillosa, y he tenido muchos aprendizajes de este momento de mi vida. Guardianas de la Dignidad es un proyecto de Perteneces, pero sobre todo de las comunidades de Perteneces. En ese sentido de una identidad que se construyó. Hubo este proyecto en donde abogadas, abogados se acercan a la comunidad en Santa María del Río a una escuela, y yo siempre hablo de la comunidad educativa, porque la comunidad educativa no son solo los niños, ¿no? Sino los profesores, las profesoras, los padres y madres de familia, tutores y los vecinos de la comunidad. O sea, la escuela es un centro de una comunidad que le da mucha vida, ¿no? Y esta comunidad escolar que se reúne en torno a la escuela tiene todas las características de una comunidad precarizada en muchas cosas, pero se nota esta precarización en la infraestructura escolar, ¿no? Y empiezan a mirar sus propios espacios que tienen generaciones y generaciones mirando, pero con una mirada diferente, crítica. Rompe la normalidad. Se rompe la normalidad y entonces alguien dice, no está bien que ese hoyo esté destapado
y otros dicen, no, sí es cierto, no está bien, ¿no? Pero también hay quienes siempre están buscando el status quo, ¿no? Y pues no tiene de malo nada, bríncale y no te va a pasar nada. Cuando rompes la normalidad hay todo tipo de reacciones, y una de esas reacciones pues fue esta del director, ¿no? Que temía pues que lo regañaran en la Secretaría de Educación Pública porque en su escuela se estaba haciendo escándalo, ¿no? Y qué mejor que una escuela genere escándalo, o sea, que haya un pensamiento crítico, ¿no? Pero a nosotros pensamos al revés. Entre más tranquila esté la gente y no diga nada, mucho mejor, ¿no? Pero Ese es nuestro modelo escolar. nuestro modelo escolar es la normalización, y aquí hay una escuela que se desnormaliza y entonces empieza un momento de mucha complejidad en la comunidad, ¿no? Porque es lo que te hablaba al inicio, la escuela es una comunidad escolar. Entonces, ahí nos damos cuenta, por ejemplo, de esta figura del director, al que yo me imagino con un montón también de temor y de soberbia, de decir, pues yo aquí mando, ¿no? Por otra parte, madres criticando a las mamás que están metidas en el amparo y en el litigio estratégico, siendo, no tienen nada que hacer, pierden el tiempo, nada más a ellas les van a dar algo, ¿no? Y las madres que están en el amparo, enojadas y tampoco sabiendo comunicar qué es lo que está sucediendo, y con temor de que verdaderamente a su hijo los vayan a sacar de la escuela, los vayan a reprobar, con la presión, por ejemplo, de los esposos, ya salte de eso, quita eso, nada más andas perdiendo el tiempo, ¿no? Y él buscando problemas, y ellas intentando decir, esto es para descender la escuela, es para mejorar, sacando tiempo de donde no tienen para las reuniones, ¿no? Entonces, es muy interesante reconocer nuevamente este papel revolucionario de las mujeres desde cualquier espacio, ¿no? Y este papel sostenedor de las luchas, porque al final sostuvieron una lucha de varios años en donde lograron el beneficio para todas y todos de la comunidad, ¿no? Pero sí es muy interesante cómo estas estructuras de género se repiten en cualquier espacio. En cualquier espacio en el que tú estés, como mujer te van a decir, cállate, siéntate, mira, pasa desapercibida, no te busques problemas. Siempre hacia el margen, ¿no? Siempre hacia el margen. Y muchas mujeres siempre rebelándose y diciendo, no, o sea, de que se puede, intentando lo que mucha gente piensa que es imposible, ¿no? Entonces yo diría que esta mirada de género y esta participación de las mujeres en el proyecto de Guardianes fue de lo más relevante que se puede descubrir y que se puede atesorar, en el sentido de seguir difundiendo que ninguna mujer tiene por qué quedarse callada, retirar una demanda justa, no tenemos por qué hacer que se enemisten las mujeres, ¿no? Para evitar el avance, ¿no? Y esa es otra enseñanza también del género, o sea, las mujeres hacemos mucho más juntas que separadas. La justicia tiene que ser para todos, pero de manera más importante para quienes más le necesitan y que no pueden acceder a la justicia. O sea, si Perteneces no llega a esta comunidad alejada de Santa María del Río, esta comunidad jamás hubiera podido promover un amparo. Ni el dinero, ni el conocimiento, ni el pensamiento de por qué promoverían un amparo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece de gran relevancia que nos acerquemos a las comunidades, nos hagamos uno con ellos y desde sus propias necesidades les ayudemos a que esas necesidades se conviertan en demandas. Y el objetivo va a ser siempre dignificar la vida de las personas que acompañamos, representamos, que se reconozcan los derechos afuera de los tribunales, pero también adentro. Porque creo que eso va a ser bien importante ahora con la reforma. Todas las experiencias de la vida te van llevando hacia algún lugar, y también ya la edad que uno tiene, que es poca, pero no tanta, también como que uno aprende a decir en qué sí me quiero gastar mi vida, ¿no? O sea, ¿es valioso esto? Le sigo, y si no, no.
Entonces, yo he tomado algunas decisiones de vida. Una de ellas fue ser abogada y creo que vale la pena gastarse la vida en ser abogada. Pero más que ser abogada, ser defensora de derechos humanos me ha dejado unos aprendizajes y unas satisfacciones muy importantes, ¿no? Entonces, en esto sí me quiero gastar la vida. Y aunque a veces es difícil, estresante, andas así, vale la pena. Reconocer que la defensa de los derechos humanos no solamente es en lo institucional, sino también en las calles, hablando con la vecina, con el vecino, acompañando los colectivos, sumándonos a una causa. O sea, no necesariamente es que llevemos las grandes demandas. Muchas gracias. Me encantó. Yo soy Alfredo Lecona. Nos escuchamos y vemos la próxima semana.